Gracias, Señor. Qué privilegio es poder participar, Señor, de poder alabarte, Señor. Es un deleite, es un privilegio. Gracias porque nos haces partícipes de poder estar delante tuyo. Y te agradezco porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu de Cristo está en medio nuestro. Y gracias porque nos permites en medio de este tiempo poderte contemplar, poderte mirar, poderte conocer. Espíritu de Cristo, atráenos en pos de ti, correremos, deseamos conocerte más y más, porque en la medida que estamos en comunión con tu Espíritu, tú nos revelas a Cristo y nos revelas quién tú eres. Hoy, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento, que hagas como una especie de operación en nuestra mente para poder entender tu palabra, conocer los misterios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo aquí traigo una hoja, es una hoja en blanco. Es una hoja en blanco, está en blanco. Y yo recuerdo que una hermana con mucha sabiduría me enseñó eso. Cuando vengamos a la Escritura, hay que venir así, en blanco. Porque ciertamente cada uno de nosotros traemos cierto conocimiento de contexto cultural, una forma de crianza, una forma de pensar, un entendimiento o algo que hemos escuchado de otro. Y a veces lo que el Señor quiere es que nos acerquemos a su palabra así, sin ningún pensamiento concebido y con un corazón abierto de decir: enséñame, Espíritu Santo. Permíteme conocerte y no encasillarte en mi propia forma de pensar o en cualquier otra forma de pensar en la que he estado expuesto, incluso de los que me han llegado a hablar de ti. Yo quiero conocerte de una forma personal. Y para eso se necesita venir como un hoja en blanco, con un corazón dispuesto de decir: tú eres el sabio, y no me apoyo en mi propia prudencia, en mi propia experiencia, en mi propio sentir, en mi propio conocimiento, en lo que yo creo saber. Muéstrate hoy a mi vida, Señor. Y recuerdo en una ocasión los discípulos, estaba Jesús con ellos en carne, y Jesús les hace una pregunta a sus más allegados y les dice: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ideas concebidas del mismo pueblo de Dios. No, pues unos dicen que eres Elías, que eres uno de los profetas. Y amén, el Señor tiene poder, gloria a Dios. Y amén, porque en algún momento Moisés dijo: Dios levantará otro profeta a quien realmente debes oír. Amén, Cristo es profeta, pero Cristo es más que eso. Y después les dice: y vosotros, ustedes que han caminado conmigo desde hace ya tiempo, que han estado cerca de mí, ¿qué dicen quién soy yo? Silencio hasta que de repente se escuchó: Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente.
ya no alguien que tiene poder, ya no solamente alguien a quien es alguien digno de seguir, ya no alguien, un hombre honorable. No, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en eso Jesús les dice, bienaventurado Pedro, porque Pedro no contestó eso de sí mismo. Fue algo que se le dio porque venía en blanco y se le concedió un entendimiento de lo alto de quién era Cristo Jesús. Y Jesús le afirma y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló, ese conocimiento no vino de ti, de carne y sangre, de ser humano, de un maestro, de un predicador. Ese conocimiento vino de mi Padre Celestial. Y eso es cuando nosotros venimos a la palabra así como un papel en blanco. Ahora, en el tema de la alabanza y la adoración, es necesario venir así. Porque yo creía saber, porque por mucho tiempo me he congregado y en algunos lugares se hace de cierta forma, de cierta manera, se da por hecho cierto entendimiento. Y de repente, cuando vengo a la Escritura y el Señor me empieza a mostrar, me empiezo a dar cuenta que en el tema de la alabanza y la adoración a nuestro Dios, necesitamos que Él nos enseñe. Entonces, el día de hoy voy a estar hablando sobre fundamentos. Y quizás va a ser como una especie de repaso. Fundamentos. Fundamentos de la alabanza y la adoración. El cimiento. Algo que es fundamental. Si uno empieza a construir sin primero echar raíces y poner un fundamento, eso se cae. Yo no sabía que gran parte del entendimiento que yo tenía respecto a la alabanza y la adoración no tenía fundamento. Y esto es necesario porque encasillamos el tema de la alabanza y la adoración solo con el tiempo de cuando le ofrecemos cánticos al Señor. Pero este es un tema que abarca todo momento de nuestra vida. Todo instante de nuestro peregrinar, desde que nos levantamos hasta que anochecemos. ¿De qué sirve que aquí, por ejemplo, las canciones sean cristocéntricas y todo hable del Señor y presidamos bien, si realmente en nuestra casa no está ese entendimiento del por qué hacemos lo que hacemos? Y solo se vuelve una forma más, una forma de aquí en este lugar se hace así las cosas, pero sin la esencia, cuando lo que realmente Dios quiere es que podamos comprender que el tema de la alabanza y la adoración no es solamente para un solo día, un instante y cuando se levantan cánticos al Señor, es en cada instante de nuestra vida. Vamos a estar contestando 4 preguntas. Y primero, si alguien tiene ahí para poder escribir, si no, no se preocupen, pero si tienen ahí para poder escribir, si no te presto aquí un papel, mira. Aquí, no, sí. Voy a estar haciendo 4 preguntas y después vamos a ir a la palabra para ver qué nos dice el Señor. Primero les voy a hacer las 4 preguntas y ustedes en el entendimiento que tengan las van a contestar y después le van a dar, doblen así la hoja a la mitad porque vamos a después llegar en blanco. Pero primero vamos a responder según creemos y después vamos a dejar que la palabra nos enseñe. La primera pregunta, ¿el corazón del hombre alaba a Dios? Pongan ahí respuesta a la pregunta 1, ¿sí o no? ¿El corazón del hombre alaba a Dios?
Pregunta 2. ¿Quién alaba a Dios? ¿O quién puede alabar a Dios? La 2 es... ¿Quién puede alabar a Dios? Pregunta 4. Me voy a brincar la 3. ¿Sí? La pregunta 4. ¿Cuál es mi participación en el tema de la alabanza y la adoración? Es decir, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi papel? Muy bien. Son preguntas, son respuestas que solo van a ser para ustedes. Ahora sí doblen su papel y ahora sí vamos a ir en blanco. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre, nos enseñe sobre este tema. Que abra nuestro entendimiento para poder comprender sobre esto. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿qué dice la Escritura sobre el hombre en el tema de la alabanza? Y vamos a ir a Hechos 17:24. Hechos 17:24 y 25. Les voy a ir en lo que encuentran el texto. Voy a ir compartiéndoles un poco el contexto de aquí. Pablo estaba siendo perseguido, se va de Tesalónica, llega a la ciudad de Atenas, está esperando que lleguen sus compañeros. Y mientras estaba en Atenas, estaba contemplando la ciudad y ve que hay muchos ídolos en esa ciudad. Había bastante ídolos y como hacía el costumbre, primero iba a visitar a la sinagoga en donde había tanto judíos y gentiles temerosos de Dios. Aquellos que eran puros de sangre del linaje de Judá y aquellos que el Señor los había alcanzado y que de una u otra forma se congregaban pero no tenían linaje de Judá, los gentiles. Y de repente aquí Pablo empieza a ministrarles y después dice que también había ahí en Atenas muchos filósofos. Y mientras estaba considerando la ciudad donde había muchos ídolos, fíjense, él empieza a hablarles y les empieza a decir, aquí tienen un nicho en donde dice al Dios no conocido, bueno, de ese Dios te vengo a hablar. Y les empieza a decir quién es ese Dios. Fíjense, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que en él hay, en el mundo, entre ellos nosotros, siendo no solamente creador, sino también Señor, que está por encima de todo y que tiene autoridad sobre todo lo que él creó, siendo Señor tanto del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Y verso 25. Ni es honrado o adorado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, en el tema de la alabanza, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, entre ellas la alabanza o la adoración, siendo el Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Ah, ¿sabes qué? Es que yo voy a ir a la iglesia para adorar a Dios. Para empezar, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son
paredes hechas por hombres. La iglesia somos nosotros. Y nosotros podemos testificar que nosotros no somos hechos por hombre alguno. Fuimos formados en el vientre por nuestro Padre Celestial. Entonces, desde ahí entendemos que más que venir, es que voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, es yo soy la iglesia. Y entiendo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, no es que este lugar sea más espiritual. Dios desea adoración en el templo en el que Él formó. Sin embargo, dice que Él no es honrado por manos o adorado por manos de hombres. ¿Por qué? Porque Él no necesita de algo. Yo he conocido actitudes de personas que el Señor los usa por medio de instrumentos musicales para de una u otra forma levantar algún canto al Señor, y viene con la mentalidad de orgullo, soberbia, pretendiendo, es que yo voy a honrar al Señor, como si Dios necesitara de nuestra adoración. Cuando la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, yo no soy honrado por manos de hombres, porque yo no necesito la adoración. Y después dice el por qué, dice, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿realmente el corazón del hombre alaba a Dios? La respuesta es sí y no. ¿En qué sentido? En que el hombre humano, fuera del Espíritu de Dios en nosotros, no puede alabar a Dios. Porque quien alaba a Dios es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Ahí les va. En Juan 16:14, Jesús le dijo esto a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros. Y empieza a decir varias cosas, pero después en Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Quién es el que realmente alaba? Glorifica. Es el Espíritu de Dios que mora en este templo. Porque Dios no recibe adoración de carne y sangre. Ahora cualquiera me diría, pero Cristo estuvo en carne y sangre y adoró al Señor, sí, pero porque a Él se le dio el Espíritu, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, el Espíritu Santo en Él. Ahora, para que lo entendamos, lo voy a poner de una forma muy natural. Todos saben que yo estoy embarazada, ¿verdad? Y de forma natural cualquiera dice, ¿qué significa eso? Pues que su cuerpo es un instrumento para que se forme un ser totalmente independiente a ella. De repente yo veo que el bebé se mueve y yo digo, yo no soy yo. Aquí hay alguien que vive dentro de mí, no soy yo, es un ser completamente diferente a mí. Y yo soy solo un testigo de que solamente estoy siendo un instrumento para que este bebé se forme. Y honestamente yo no estoy metiendo mi mano ahí para ponerle la oreja, la boca, el pie. Yo no lo estoy formando. Yo solamente soy un vaso, una vasija, en donde adentro de mí mora otro ser que no soy yo. La Escritura dice
que nosotros somos templo. Pero quien glorifica a Dios es ese ser que ha nacido en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora dentro de nosotros y que realmente no es humano, no es de carne y no es de sangre, es Espíritu. Y Él es quien alaba y glorifica al Padre. Entonces yo he conocido que hay gente que viene con un entendimiento natural y dice, yo alabo a Dios. Por eso la Escritura dice que la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ni tampoco puede. Entonces, esa persona viene con un entendimiento natural pensando que él o ella alaba al Señor. Pero aquí dice que Dios no es honrado por manos humanas. De hecho, el texto en donde dice, no habita en templos hechos por manos humanas, y ni es honrado por manos de hombres. Manos humanas y manos de hombres son paralelos. Es un privilegio que Dios me haya concedido, que tenga un ser adentro mío, para yo solo poder testificar y decir, es que no soy yo, es el que está dentro de mí. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, cuando mi bebé se mueve, yo sé que no soy yo. No, es que yo no me moví, fue el bebé que se movió. Bueno, dice la Escritura que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Cuando realmente no tomamos nada de lo que no nos pertenece. Podemos ser testigos y testificar de que nosotros solo somos templos. Templos porque fuimos creados por la mano de Dios. Y podemos testificar, no soy yo, es el Espíritu de Cristo que mora en mí, que realmente produce alabanza. Y esto Dios lo hace para que el hombre no se pueda jactar y pueda tomarse un crédito que no le pertenece. Somos solo instrumentos. Ahora, si yo le digo a ese instrumento, alaba, sin yo tocarlo, ese instrumento no va a poder hacerlo. Igualmente, yo como instrumento, si no es el Señor, el Espíritu de Cristo, alabando, yo soy solo un instrumento y se acabó. Por eso las palabras de Cristo dicen, separado de mí, nada podéis hacer. Fíjense qué hermoso este texto, se los voy a leer. Es en una nueva traducción, pero habla de Cristo. Está en Isaías, los primeros 40 capítulos, está Isaías predicándole al pueblo. Viene juicio, pero después va a venir el exilio y va a venir consolación. Y en medio de lo que está compartiendo, vean después cómo describe lo que había de suceder, la restauración o lo que habría de acontecer con el pueblo. Y empieza a hablar sobre que iba a venir uno que iba a abrir camino en el desierto para que el Señor pasara. Isaías 40, consuelen a mi pueblo, díganle que sus pecados están perdonados. Y escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. ¿Quién era este? Isaías, mucho tiempo antes de que Cristo viniera, lo vio en el Espíritu y dijo, se va a llegar un tiempo en el que el ser humano, como en representación a Juan el Bautista, va a testificar, abran camino, no soy yo, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? No. ¿Tú eres quien alaba? No. Viene tras de mí, abran camino porque Él es, no yo. Él es, no yo. Ahora vean, en referencia a la alabanza y la adoración, más adelante. Bueno, empieza a decir, griten que el hombre es como la hierba, que su belleza se desvanece y se acaba, que la hierba se seca y las flores se marchitan. Mas
El que viene, aquel que realmente es y permanece para siempre soberano, reinará con brazo poderoso. Y empieza a dar una descripción, pero vean, les voy a leer porque está hermoso para poder contemplar quién realmente puede producir y ofrecer un sacrificio digno al Señor. En el verso 2 en adelante de Isaías 40. Escuchen, dice, ¿quién ha sostenido los océanos con la mano? Si allá nosotros cuando estábamos en Talar había mar, y hasta donde el ojo pudiera ver, y decimos, es grandísimo. Y aquí hace preguntas, ¿quién? ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Solo el Señor, solo Cristo. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Ah, mira, pues este mide 4, 8, 12, 16, 18, 20 dedos. Pero los cielos, con los puros dedos, solo el Señor. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Si vemos las montañas, decimos, están inmensas. ¿Quién podrá cargar una sola de ellas? Pesarlas. ¿Cuánto pesan? Solo el Señor. ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado? Y esto es igual, ¿acaso alguna vez el Señor ha necesitado algo del hombre? Él está completo en sí mismo. No nos necesita, no necesita nuestra adoración. No necesita nuestra alabanza. Y si se complace en alguien, no es en el hombre. Es solo en alguien que puede sostener los océanos en su mano. Solo se complace en alguien que puede medir los cielos con los dedos. Solo se complace en alguien que ha pesado los montes. Se complace solo en alguien que es todo sabio, que no necesita consejo de nadie, porque todo lo sabe, es omnisciente. Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno. Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto, le mostró la senda de la justicia. Verso 15. No. El Señor no necesita nada de nosotros, mucho menos nuestra alabanza y adoración no alcanza. Y aquí en el verso 15 dice, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Considere un grano de arena conmigo. ¿De qué tamañito es el grano de arena? Ni se ve. Se pierde la mano el granito de arena. Dice que aún las naciones del mundo son como un granito de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. El polvo, la tierra. Las naciones, imagínense. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. ¿Han visto el Atlas, en donde hay un hombre así cargando el mundo? Y hasta se ve como pesado. Eso no es nada. El Señor es un polvo, le es nada, las naciones, el mundo. Es un grano de arena el Señor. Así, es más, el dedo chiquito. Y referente a la alabanza y la adoración. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para prestar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. ¿Qué es la alabanza? Frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Pero también es más que eso. Pero aquí nos dice que ningún sacrificio.
alcanzaría y son suficientes para poder presentar una ofrenda de alabanza, de palabras. O sea, no alcanzan las palabras, ni siquiera las palabras de magnificencia de todo el ser humano para poder de alguna forma decir: yo presenté de una forma digna alabanza a nuestro Dios. En el tema de la alabanza y la adoración, solo Dios se complace en uno. Por eso la Escritura dice: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Y si van más adelante en Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene. He puesto sobre él mi espíritu. Y después en el verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mí. Está hablando de que solo Cristo y ahora el Espíritu de Cristo que mora en nosotros es en el único en el que Dios realmente se complace, porque Cristo no es un hombre y nada más, es el Hijo del Dios viviente, y Él es el que el mundo entero le es como nada. Isaías 42:1, en donde dice: mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, es un versículo paralelo a cuando Dios Padre testificó cuando Cristo estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso la pregunta es: ¿el corazón de un hombre mortal como usted y como yo puede traer una alabanza digna al Señor? La respuesta es no. Pero, sin embargo, Dios nos usa como instrumentos para poder testificar: yo sé que no soy yo, es quien el Espíritu de Cristo que mora en mí, que realmente alaba a Dios. Y eso a la carne no le gusta, porque a la carne le gusta figurar. A la carne le gusta que la vean. A la carne le gusta traer la atención para sí misma. Ahora, ¿qué decía Pablo? Dice que contemplaba muchos ídolos en esa ciudad. En el tema de la alabanza y la adoración, muchas veces nos damos un crédito como hombres que no nos pertenece. Por eso Isaías 41:8 dice: mi alabanza, mi gloria, el Señor no la comparte más que con uno. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, pero es Cristo el enfoque, y hay que simple y sencillamente testificar: yo no puedo producir alabanza a Dios. Es el Espíritu de Cristo que mora en mí quien realmente alaba, y alaba porque es y es bien recibida por el Padre esa alabanza, porque es el mismo Dios glorificándose a sí mismo. Por eso encontramos textos como: lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso encontramos también, por ejemplo, en Romanos capítulo 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La palabra designios quiere decir propósito, intención o plan. Cualquier propósito que el hombre quiera decir: yo voy a producir alabanza a Dios, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que va a dar es lo que el hombre carnal quiere recibir, los deseos de la carne.
el propósito, la intención, el plan de la carne. Y es algo que es enemistad contra Dios. ¿Recuerdan la ofrenda de Caín y Abel? Caín, ¿qué ofreció al Señor? Una ofrenda de la tierra. Una alabanza terrenal, carnal. Una alabanza en donde se puede decir yo. Es más, ¿por qué se enojó tanto? Porque en realidad él quería la gloria para sí mismo. Mas sin embargo Abel, que es una representación de Cristo, Abel no ofreció una alabanza a Dios sin el sacrificio. Dice que trajo lo mejor de los primogénitos, como diciendo, yo no puedo ofrecer algo a Dios sin Cristo. Tiene que ser Cristo en mí, adorando. Y yo reconozco que es Cristo, para no tomar nada que no me pertenece. Y por eso fue bien recibida esa ofrenda que Abel entregó al Señor. Porque Abel entendía, no soy yo y el crédito no está en mí. Es el Espíritu de Cristo que podemos ser aceptos. Es por Cristo que podemos ser aceptos al Padre. Que lo que ofrecemos lo podemos ofrecer sabiendo que va a ser acepto porque es Cristo en mí. Entonces, contestando la primera pregunta, ¿el corazón del hombre alaba a Dios? Si tiene el Espíritu de Cristo en él, sí. Si no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, en lo práctico. Por eso Dios Padre en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, la mujer samaritana con un entendimiento natural. No, los judíos dicen que se debe de alabar allá y nosotros los samaritanos acá, y por eso estamos enemistados. No, es que aquí se alaba así y es que acá se alaba así. Y después Cristo le empieza a alumbrar su entendimiento y le dice, mujer, que esta mujer representa realmente la iglesia. La hora viene y la hora es cuando ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu. Si no está el Espíritu de Cristo, ahora sí que la hora viene y la hora es cuando los falsos adoradores adorarán al Padre sin el Espíritu y en falsedad. Porque así como podemos decir el texto de manera afirmativa, si habla verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores. Y son tiempos en los que estamos viviendo esa, lo decía Víctor bien, es una conmoción en el tema de la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque pretender que nosotros podemos, que carne y sangre puede producir algo agradable a Dios, es un engaño. Ahora, si el Padre está buscando, no es porque lo necesite, ya nos quedó claro lo que dice Hechos, que Él no necesita de nada de nosotros. Pero porque dice que es necesario, porque nosotros como vasijas fuimos diseñados. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Él no lo necesita, nosotros sí. Fuimos diseñados para adorar al Señor. Él no lo necesita, nosotros lo necesitamos como templos que somos. Y si no adoramos en espíritu, estaremos adorando en la carne. Y ahora sí que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Si ustedes recuerdan el texto de Romanos 8:7,
También dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces por eso encontramos después a alguien que cree que la alabanza y la oración solo es música y, no, pues piensa en las cosas de la carne. Esta hermanita viene triste, pongo esta canción más movida. Propósitos, intenciones, planes, designios humanos que son enemistad, que se oponen, y la voluntad de la carne es contra la voluntad del Espíritu. Por eso ahí uno ve que quien se está sirviendo pues es la misma carne y no realmente es un servicio al Señor. Dios nos ayuda a tener discernimiento. Dios busca adoradores en espíritu. Y para evitarnos la forma, es en todo. Padre, yo como hombre natural, carnal, no quiero ofrecer algo que no, Señor. Quiero diariamente levantarme y que sea tu Espíritu Santo primero buscándote y dándote la gloria a ti. Que mi vida sea una vida de adoración en espíritu y en verdad. Porque de tiempo en tiempo la carne es. Y uno nada más no se baña unos cuantos días y ¿cómo empieza a oler? La carne es carne. Y como dice ahí también Romanos, ese que alimentamos, si alimentamos a la carne, para muerte, pero si vivimos por el Espíritu, es para vida. Dios nos ayude a vivir en el Espíritu diariamente, para no solo los domingos, sino venir a la congregación y ya venir con el entendimiento de voy a adorar a Dios, pero no porque Él me necesita, sino porque yo lo necesito adorar, pero es un reconocimiento de que no soy yo, es el Espíritu de Cristo que levanta realmente adoración. Incluso, y se los digo así, algo que Dios me dio mucho descanso, es que yo le decía al Señor, Señor, ya lo entiendo, ahora lo entiendo, lo tengo aquí, pero ¿cómo le hago para realmente que mi vida es una vida en la que te agradas? Y yo vivía frustrada porque aunque lo intentaba en mi fuerza, no podía. Aunque me levantaba de hoy sí, y hoy me voy a levantar glorificando a Dios, y hoy voy a leer la palabra, y llegaba la noche y yo decía, no lo logré. Y hasta que el Señor me susurró algo tan lindo y me dijo, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Así como tú no estás haciendo nada para que este hijo se forme en ti y está creciendo cada vez más, y tú no estás haciendo nada, solo estás confiando en que yo soy lo suficientemente poderoso y tú no estás metiendo ahí tu mano, y a su tiempo le estoy dando crecimiento, así yo obro. Un hijo nos es nacido, dice la Escritura, un hijo nos es dado, es Cristo en nosotros que se está formando, y podemos descansar, porque si no, es una frustración constante porque somos carne. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero somos carne y el Señor sabe, pero gloria a Dios que no nos ha dejado solos. Nos ha dejado a su Espíritu Santo y Él está haciendo su obra y Él es fiel para completarla. Y es un descanso, porque si no es poner carga sobre la vida de las personas, de tienes que vivir una vida en perfección. El único perfecto y que vivió una vida perfecta ha sido Cristo, y su Espíritu
es el que ahora mora en mí y que yo puedo descansar en que Él está haciendo la obra. No por eso me voy a sentar y voy a sujetarme al régimen de su espíritu, porque también está eso. A ese al que obedeces, a ese te haces esclavo, dice la Escritura. Espíritu Santo, dirígeme. Y qué bendición es saber que el Espíritu de Cristo nos habla, nos redarguye, nos convence también y nos lleva a glorificar solo a uno, a Cristo. Entonces, ¿quién es el que alaba a Dios? La segunda pregunta, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es el Espíritu de Cristo. Por eso Hebreos 2:12 es un texto que ya vieron también en las enseñanzas pasadas, es una repetición de los fundamentos de alabanza y adoración. Pero Cristo hablando dice, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién realmente alaba a Dios y es una ofrenda agradable delante del Padre? Cristo, y en nosotros es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. La pregunta 3, esta no se las había dictado. ¿Por qué el Espíritu de Cristo alaba a Dios y no el hombre? Ya lo vimos. Porque Dios no es honrado por manos de hombres, ya que Él no necesita nada de nosotros. Él está completo en sí mismo. Y porque Él no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Entonces, ¿qué soy yo? ¿O cuál es mi papel o mi participación? Y vamos a ir por último a Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. La pregunta 4, ¿quién soy yo? ¿Hebreos qué? Hebreos 3, del versículo 1 al verso 6. ¿Quién soy yo? Un instrumento en las manos de Dios. Soy un templo, solo una morada para que sea la obra del Espíritu de Cristo en mí. Y vamos a dar lectura para cerrar. Por tanto, hermanos santos, es decir, apartados, separados para ser un pueblo sacerdotal, un pueblo que sabe que fue creado para adorar a Dios, participantes del llamamiento celestial. Es una exhortación y dice, considerar al apóstol, es decir, al enviado, y quien realmente es el sumo sacerdote, quien realmente es el que ministra, dirige, alaba de nuestra profesión. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ven cómo de Cristo habla como en tiempo presente? Es fiel en la casa de Dios. Y Moisés fue, porque ya Moisés murió y fue solo un instrumento usado. Entonces aquí hay una diferencia. Aquí vemos al sumo sacerdote y aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo, consideren a solo uno, al sumo sacerdote, a quien realmente alaba, al que realmente es fiel. Y sí, también hay que reconocer al instrumento, pero fue fiel este Moisés. ¿Pero por causa de quién? De Cristo, que se le había revelado o que moraba en este instrumento usado por el Señor.
Y después nuevamente verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es, ¿quién? Estimado, digno este. ¿Quién está hablando? De Cristo. Por eso no hay comparación alguna. Nosotros somos solo hombres. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra participación? Fuimos llamados a participar en este llamamiento santo y somos como una casa en donde Dios nos llama a serle fieles, pero entendiendo que es Cristo, que realmente es fiel y permanece siendo fiel y que nunca pasa, quien hace todas las cosas en este templo, en la casa de Dios. Y nuevamente enfatiza en dónde está el enfoque, en Moisés o en Cristo. ¿Quién es más grande? ¿Quién realmente es digno? Verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es, estimado, digno, nuevamente el enfoque es Cristo. Cristo, es Cristo, es Cristo, porque Él no es hombre y nada más. Él es el Hijo del Dios viviente. Él posee los mismos atributos que Dios. Él es Dios mismo, que en algún momento se vistió de carne, o tomó forma de carne, pero Él es Dios. Y dice, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa? El que la hizo. Como diciendo, entendamos que a la casa del Señor, o cuando nos congregamos, hay que darle honra a quien realmente lo merece. Y no, el énfasis no está en la casa, en el templo, en mí. Es que yo no. Está en aquel que construyó la casa, en aquel que me hizo, en aquel que me ha llamado a participar de ese llamamiento celestial. Dice, porque toda cosa es hecha por alguno, hablando terrenalmente hablando, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio. ¿Quién soy yo? Solo alguien que da testimonio, solo alguien que es testigo de no, es que esto ni se trata de mí. Yo solo soy un instrumento. Él es más grande, Él es digno, Él es el que sostiene el universo con la palabra de su poder, Él es el que a todos da vida y aliento y por Él nos movemos, Él es el que produce alabanza, Él es el que realmente es fiel, Él es el que hace su obra y una obra que agrada al Padre. Él es y no yo. Yo solo soy un siervo. Un siervo, alguien que participa del llamamiento celestial, alguien que es llamado, sí, a dar testimonio también de que se trata de Él. Y verso 6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? Solo somos una casa, una vasija, un lugar, un templo en donde el énfasis está no en nosotros, sino en ese Espíritu de Cristo que realmente alaba y glorifica a solo uno. Como tip, si uno ve que alguien que está dirigiendo, lo pongo entre comillas porque el hombre no puede ni dirigir alabanza y adoración, o sea, imposible. Para empezar no la podemos producir, mucho menos dirigirla. Pero si esa persona no está glorificando a solo uno, o sea, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, alguien más está glorificando y es a sí mismo. Él es nuestra esperanza, en Él nos gloriamos y en Él está nuestro enfoque. En Él está nuestra confianza, porque Cristo como hijo sobre su casa, sobre este templo, es fiel. Es fiel al que lo constituyó, es fiel a Dios.
Cierro con la exhortación del verso 1, como si el Espíritu Santo nos lo estuviera diciendo de una forma tan personal. Hermanos, Ivonne, hermana Magdis, hermano Toño, hermano Luis, hermanos, hermano Armando, tú que eres participante del llamamiento celestial, que puedes testificar porque eres un templo, eres una casa, siempre ten presente y considera a quien realmente es el enviado, a quien Cristo envió, al Espíritu de Cristo, y aquel que es el sumo sacerdote, a Cristo. Considerémoslo, tengámoslo en cuenta, que cada que nos reunamos como congregación y que quizás vaya a ser un tiempo en donde como hermanos, como familia, vamos a reconocer a quien está en medio nuestro, vengamos con ese entendimiento de que venimos a engrandecerlo a Él, y que Él no necesita de eso de nosotros, sin embargo nos hace participantes, y qué vaya grande privilegio. Es un honor que podamos participar de ello. Qué hermoso es cuando podemos decir sí, es Cristo el enfoque, no hay adoración, no hay alabanza, no hay una vida consagrada sin el Espíritu de Dios. Y no es nada más los domingos, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y si aún fallamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, levantarnos y continuar en la carrera de la fe. Considerémoslo a Él siempre en el tema de la alabanza y la adoración. Más que cantos, una vida de adoración al Señor. Fruto, de hecho por eso no dice frutos, dice fruto de labios que confiesan su nombre. Es el fruto del Espíritu que está en nosotros, quien hace la obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás poniendo las bases. Ahora entendemos que cada que nos congregamos en un lugar como hermanos, no es el lugar lo que lo hace más espiritual. No es tampoco los templos que tú usas, no es tampoco los instrumentos musicales que tú usas. Es el Espíritu de Cristo, es la presencia del Dios mismo, del Dios todopoderoso, viviente en medio nuestro, que nos ha llamado a participar, de poder contemplar quién tú eres en tu grandeza, en tu majestad. Y confiamos, Señor, en que tú nos ayudarás a diariamente andar en el Espíritu, para poder ser realmente esos adoradores en espíritu y en verdad, esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Líbranos, Señor, de ofrecerte algo que venga de nosotros mismos, de olvidarnos, de no considerar a aquel que realmente es el sumo sacerdote, aquel que realmente ministra a Dios. Ayúdanos a siempre tenerlo presente y a saber que nada hay fuera de ti. Por eso ahora entendemos con cuánta razón lo que tú has hablado, que por medio de ti y para ti son todas las cosas. Por medio de ti viene la alabanza al Padre. Por medio de ti, y la razón es por ti, en donde no hay lugar para nosotros, no hay lugar para la carne. Y podemos saber que aún en tu misericordia te acuerdas del polvo y nos has llamado a participar de ese llamamiento celestial. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Deseamos ser esas vasijas que tú utilizas para honra, que realmente te honren, vasijas de honra y no de deshonra. Y una vasija de honra tiene el fundamento bien firme en que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esa esperanza. Es Cristo el importante, es Cristo el preeminente, es Cristo quien alaba, es Cristo quien glorifica, es Cristo
quien realmente hace la obra agradable delante de tus ojos y en quien realmente tu alma tiene contentamiento. Amén. Amén.